Bueno, pues un saludo a todos. Soy Manolo Cano, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Y bueno, en este vídeo os voy a presentar una utilidad que he implementado en Excel para generar test del tipo verdadero o falso, de forma aleatoria. Bueno, pues esta utilidad os la podéis descargar del enlace que viene en la descripción del vídeo. Y bueno, os explico cómo funciona, es bastante sencillo. Esta utilidad lo que necesita es pues partir de un banco de preguntas que tendríais que generar vosotros. Aquí le he puesto yo una serie de preguntas que tenía yo de unos test que he hecho en otros años, ¿de acuerdo? Donde simplemente tenéis que indicar el tema al que pertenece cada pregunta o el grupo de preguntas, luego hablaremos de qué es eso, el texto de la pregunta que le aparecerá al alumno y la respuesta de esa pregunta, que en este tipo de test simplemente sería V verdadero, F falso. Hay una columna más, pero no tenéis que preocuparos por ella porque esta la calculará automáticamente la utilidad y lo hace para aleatorizar los tests. Entonces, de este conjunto de preguntas, digamos, yo tengo aquí por ejemplo 108, se escogerán unas cuantas preguntas al azar para ir generando distintos exámenes tipo test. ¿Cuántos exámenes tipo test? Bueno, pues exactamente esta utilidad genera 100 exámenes tipo test. ¿Y por qué 100? Porque la idea con la que funciona la utilidad es que al alumno se le va a enviar un archivo en Excel con parte de esta información. En realidad se le va a enviar con la información que sería desde las columnas A hasta la K, es decir, esta hoja que contendría las preguntas del test. Ahora el alumno sobre ese archivo Excel incluiría su nombre, indicaría su DNI, de forma que en función del DNI que indique, le aparecerían preguntas diferentes. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente se vinculan los dos últimos dígitos del DNI al tipo de test. Así, si un alumno tiene un DNI que acaba en 58, pues le aparecería este test que es el número 58. Si otro acaba en 62, pues le aparecería el test 62. Si otro acaba en 02, pues le aparecería el test número 2. Entonces, salvo que dos alumnos les coincidan los dos últimos dígitos del DNI, pues no tendrían el mismo examen, tendrían exámenes diferentes. Bien, pues, ¿cómo se generan estos exámenes? Bueno, pues lo primero es, por supuesto, crear el banco de preguntas. Esto tiene las preguntas que le he puesto yo, pero obviamente esto tenéis que borrarlo. Incluir aquí pues las preguntas de vuestro tema y sus respuestas, que obviamente es el mayor trabajo que tiene esto. Una vez que habéis creado el banco de preguntas, nos venimos a la hoja de distribución por temas para indicar cuántas preguntas queremos que entren en el test de cada uno de los temas. Entonces podemos ver que hay 4 temas, desde el 1 hasta el 4, ¿de acuerdo? El total de preguntas que hay por cada uno de los temas y aquí podemos indicar cuántas preguntas queremos de cada tema. Si añadiésemos más preguntas, por ejemplo, voy a repetir esta pregunta y le voy a decir que es ya del tema 5, ¿de acuerdo? Pues en la hoja de distribución por temas, pues ya me aparecería que tengo un tema 5 con una pregunta, ¿de acuerdo? Bien, yo tendré que definir entonces cuántas preguntas quiero de cada tema, siempre con una serie de limitaciones. La primera limitación es que nunca puedo poner en total más de 60 preguntas. ¿Por qué? Pues porque esta utilidad en principio la creé yo hace algunos años con esa limitación y bueno, no la he actualizado, así que está limitado a 60 preguntas. Creo que de todas formas 60 preguntas ya es un señor examen. Por otro lado, tampoco se pueden indicar más preguntas de un tema de las que hay. Es decir, si en el tema 1 hay 29, yo no le puedo pedir que me ponga 35, no se va a inventar preguntas el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que indicar cuántas preguntas quiero de cada uno de los temas, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en decir de este tema no quiero, de este quiero más, de este quiero menos, ¿de acuerdo? De forma que los test se nos generarán haciendo las preguntas que indiquemos aquí, ¿de acuerdo? Por no complicarlo mucho, voy a poner 5 de cada tema.
Lo de tema tampoco hay que entenderlo en sentido estricto. Es decir, tema no es más que una variable que nos agrupa las preguntas. Pueden ser, efectivamente, preguntas que corresponden a un tema del temario o podéis hacer otro tipo de agrupaciones. Por ejemplo, llamarle tema 1 a preguntas de cualquier tema que son, digamos, básicas. Grupo 2 podrían ser preguntas un poco más avanzadas. Grupo 3, preguntas muy avanzadas. Y sería otra forma, a lo mejor, de distribuir vuestros tests. Ahora bien, tened en cuenta siempre que lo que indiquéis como tema 1, tema 2, tema 3, a la hora de presentar el test, afecta al orden de las preguntas. Me explico, siempre aparecerán primero las preguntas de los temas primeros. Las primeras son de tema 1, las siguientes serían de tema 2, las siguientes de tema 3, etc. Aunque estén aleatorizadas y su orden sea aleatorio. Bien, pues una vez que hemos indicado las preguntas, podemos generar los test aleatorios simplemente con el botón Generar exámenes. Haciendo clic en este botón, Excel se pondrá a generar los 100 tests diferentes, ¿de acuerdo? Aleatorios, con las condiciones que le hemos dado en distribución por temas. Es un proceso que lleva un poquito de tiempo, así que vamos a esperar hasta que nos informe de que lo tiene terminado. Bueno, pues aquí está, ha tardado unos 24 segundos más o menos, pero ya tenemos nuestros 100 tests generados, ¿de acuerdo? De forma que ya pues podemos ver el test 1, el test 5, el test 69, el que más os guste. Una vez que hemos generado los tests, el siguiente paso sería generar el archivo que le vamos a enviar al alumno, porque obviamente no le vamos a enviar este archivo, porque en este archivo aparecen las soluciones. Entonces, para generar el archivo al alumno, se haría con este botón. No obstante, tened en cuenta que primero deberíais echarle un vistazo a las instrucciones. Yo he puesto ahí unas instrucciones un poco genéricas, pero si queréis explicar algo, por ejemplo, la puntuación que vais a dar, las preguntas correctas, incorrectas, etcétera, se puede escribir aquí en esta celda, ¿de acuerdo? Esta hoja, en principio, está protegida simplemente para que solo se puedan modificar las celdas en las que hay que introducir datos. No obstante, si necesitáis modificar algo, por ejemplo, queréis poner esta celda más grande, etcétera, podéis desproteger la hoja simplemente aquí porque no lleva clave, ¿de acuerdo? Entonces podéis decidir, bueno, voy a hacer más grande esto y aquí podré escribir más texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Bien, pues una vez que habéis escrito vuestras instrucciones para los alumnos, se le daría a generar el archivo para el alumno. Haciéndole clic, perdón, antes de hacer clic, nosotros vamos a generar un archivo diferente a este. Entonces, habrá que decirle dónde queremos generar el archivo, en qué directorio. Yo le he indicado basura de exámenes y cómo queremos que se llame ese archivo. Y le he puesto el nombre examen test, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez controlado esto, le daríamos a generar el archivo y nos va a venir una clave para proteger esta parte de la hoja que es la que le vamos a enviar al alumno. La idea es que el alumno solo pueda introducir datos en las celdas en las cuales debe introducir datos, pero no que, por ejemplo, borre una pregunta o la modifique, etcétera, etcétera. Esto, de todas formas, no es una protección a prueba de bombas. La protección de Excel es relativamente baja, tirando a malísima. Pero, bueno, algo es. ¿De acuerdo? Le voy a poner una clave cualquiera, Z, por ejemplo, y le doy a aceptar. Y se me genera este archivo que se llama examen test, que es lo que va a ver el alumno. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver que se le puede introducir apellido y nombre. Y en cuanto el alumno introduzca su DNI, aparecerán las preguntas tipo test que tiene que ir resolviendo. ¿De acuerdo? Entonces el alumno pues simplemente respondería V o F, se puede hacer en mayúscula, en minúscula. Lo que no puede es introducir nada que no sea V o F. ¿De acuerdo? El sistema no le deja, ni siquiera podría escribir verdadero.
acuerdo? Solo V o F. O dejarlas en blanco, obviamente. Y no hay ningún problema si se ha respondido una en borrarla para volver a dejarla en blanco. Y este sería el archivo que recibiría el alumno. O sea, podéis poner disponible en docencia virtual o por correo electrónico, de la forma que mejor veáis. El alumno lo cumplimentaría, lo grabaría y os lo devolvería de la forma que vosotros estiméis adecuada. Correo electrónico, formulario Google, entrega de ejercicios en Ilias, como queráis. ¿De acuerdo? Voy a abrir de nuevo el archivo del profesor, que sería este. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se reciban los archivos de los alumnos, otra, digamos, utilidad que he implementada es la corrección automática. ¿De acuerdo? Todos los archivos que recibáis para los alumnos deberían de guardarse en un mismo directorio, por ejemplo, llamado e-basura exámenes corrige, pero también habrá que ver cómo están organizados esos exámenes. Me explico. Si utilizáis Ilias y utilizáis, por ejemplo, entrega de actividades por Ilias, cuando descargáis todos los archivos, Ilias os crea una carpeta para cada alumno que ha entregado un archivo, con lo cual, cuando bajéis las respuestas, habrá una carpeta por alumno. Entonces, si queréis corregir los archivos así entregados, pues tendríais que elegir la opción una carpeta por alumno entregado por Ilias. Sin embargo, si utilizáis, por ejemplo, Google Forms, aquí no se crea una carpeta por persona que entrega el examen, sino que todos los archivos van a una única carpeta donde están todos, digamos, entremezclados, todos allí juntos. En ese caso, la estructura de los archivos sería un archivo por alumno, es decir, tal y como tendríamos si se está entregado por Google Forms. ¿De acuerdo? Entonces tendréis que determinar cómo tenéis los archivos entregados, si de una forma u otra. Una vez que lo tengáis, simplemente hay que darle al botón de corrección y la utilidad buscaría en este directorio, bien los archivos, bien dentro de cada uno de los directorios, los archivos que os han enviado los alumnos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la corrección. Yo he hecho unas pruebas con unos cuantos archivos, entonces ahora veremos que una vez que se ha finalizado, bueno, pues en la hoja de corrección aparece el listado, ¿de acuerdo? Aquí está el nombre de la carpeta, ¿vale? Si hubiera sido Ilias, pues aparecería el nombre del alumno con su correo electrónico, etcétera. Esto es lo que el alumno ha indicado en esta casilla, es decir, donde él ha puesto su apellido y nombre. Esto es lo que el alumno ha indicado en su DNI. Y esta es la calificación que se obtiene, ¿de acuerdo?, de poner las soluciones del alumno allí, ¿de acuerdo?, es decir, en el examen que tenemos. Entonces, tendríamos un listado de la calificación que ha tenido cada uno de los alumnos. Como veis, mis notas son muy bajas porque lo eché todo al azar, así que, bueno, y no solo lo eché al azar, sino que esto lo hice, me parece que con un test de 10 preguntas y este lo he hecho de 20, o sea que me he dejado más de la mitad en blanco. Para la revisión de exámenes, cuando algún alumno os pida revisión de exámenes, por ejemplo, imaginemos que este alumno pide revisión de exámenes, pues simplemente se copian los datos de su test y se pegan en esta hoja, tanto su DNI y nombre como las respuestas que haya dado, ¿de acuerdo? Y obtendríamos la explicación de preguntas que ha acertado, que están, bueno, puntuadas en +1, porque la puntuación correcta le he puesto 1, y preguntas que ha fallado que están con -1. Obviamente esto lo podéis variar como mejor queráis. Es decir, lo mismo queréis poner un 5 y un -3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y en blanco pues también penaliza, por ser ahí bien cruel, ¿no? O pues decidir, bueno, pues la acertada 1, la incorrecta -2 y blanco 0. ¿De acuerdo? Obviamente, según cambiéis, me da la calificación. ¿De acuerdo? Pero las negativas aparecerán en negativo, ¿de acuerdo? Las positivas aparecen en negro, ¿de acuerdo? O, bueno, podéis tener así
cuáles son las que están correctas, incorrectas y en blanco. Aquí tenéis un resumen de cuántas correctas, incorrectas y en blanco habría en este examen. Bien, y eso es todo para esta utilidad. Espero que os sea útil y si tenéis sugerencias, dudas, preguntas, pues, Manolo, esto se podría mejorar haciendo esto, cualquier idea que tengáis, enviadme un correo a mecano@ujaen.es y bueno, pues ya veremos si se puede o no se puede hacer. Probablemente sí, otra cosa es que tengamos el tiempo para poder hacerlo. Así que un saludo a todos y bueno, nos vemos en la universidad.